Capítulo 87. La gran final. La torre ha caído. Notch chilló con entusiasmo al ver que T'Challa y Yume se sorprendieron al caer del cielo. Vaya, qué gran idea. Scott se sorprendió al ver cómo los dos jugadores iban a morir. Tony había calculado qué altura tenían y el posible daño por caída que recibirían de los datos de daño por caída que tiraba mientras se movía por el mapa. Si el juego no tenía ninguna protección contra la muerte por caída, Tony estaba 100% seguro de que T'Challa y Yume morirían en la caída, así que sin pensarlo dos veces comenzó a correr hacia la otra torre, la torre donde estaban Ned y Peter, y también comenzó a romper la base de la torre para derribarlos. Al ver caer la torre enemiga, Ned y Peter pronto tuvieron un mal presentimiento y corrieron hacia el borde de la torre para ver si algo estaba pasando en el suelo. Abajo había un jugador golpeando con un martillo y rompiendo la base de su torre como lo había hecho con la torre de los jugadores contrarios. Peter, ¿puedes golpearlo desde aquí?, preguntó Ned mientras equipaba las botas. No, la distancia es demasiado grande, el láser no tiene suficiente alcance para golpearlo así. Peter dijo con frustración mientras se cambiaba los guantes por el plano mágico e intentaba bajar de la torre, pero la rampa siempre apuntaba hacia arriba, lo que significa que no era posible bajar. Ned vio el plano mágico en la mano de Peter y tuvo una idea. Por mucho que eso no pudiera salvarlo, podría tener menos posibilidades de que muera por daños por caída. Peter, baja y edita los pisos. Ned gritó cuando comenzó a volar hacia abajo. En cada piso, Ned reemplazó las botas de Iron Man por el plano mágico e hizo un piso para Peter, sin esperar la respuesta de su amigo, tomó las botas nuevamente e hizo otro piso en el piso de abajo, mientras Peter bajaba y editaba el piso para tener un agujero donde podría saltar al piso de abajo. Esta es una carrera emocionante. Notch dijo emocionado. Mientras Tommy tiene que derribar 4 paredes, Ned y Parker están haciendo una escalera para bajar lo más rápido posible. ¿Serán capaces de hacerlo? Tony. 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 Una parte de la audiencia apoyaba a Tony. El rey. El rey. El rey. Mientras que otra parte vitoreaba a Ned y Parker. Todos estaban muy emocionados, incluso los espectadores que vieron la transmisión en vivo en la vida real estaban muy emocionados y gritaron vitoreando al ver que se desarrollaba esta competencia. Con solo 3 jugadores restantes, la multitud estaba bastante dividida entre alentar al jugador que estaba solo contra 2 personas o alentar a los jugadores que mataron estratégicamente a Iron Man y usaron eso para llegar a la cima. Vamos Peter, en un apartamento sencillo, una hermosa mujer de 30 años estaba viendo la transmisión en la pantalla de su computadora portátil, bastante nerviosa mientras animaba a su sobrino. Aunque nunca tuvo la oportunidad de animar a Peter en eventos deportivos durante su infancia, ahora que él participaba en un torneo tan importante, finalmente se sentía realizada como madre. Tienes que ganar, Peter. El corazón de May estaba casi fuera de su boca por el nerviosismo. En la pequeña pantalla de su cuaderno se pudo ver que Tony finalmente rompió la 4ª pared que sostenía la torre de Ned y Peter, haciendo que todo comenzara a desmoronarse. Actualmente, la altura de Peter era un poco confusa para los espectadores. Esto no era lo suficientemente alto para estar seguros de que Peter moriría por la caída, ni lo suficientemente bajo para estar seguros de que sobreviviría, lo que hizo que todo se pusiera aún más tenso. Cuando la torre se rompió, el piso sobre el que estaba parado Peter también se rompió, lo que provocó que cayera libremente. Como último esfuerzo, May vio que Parker cambió el plano mágico de su mano a los guantes de Iron Man y comenzó a cargarlo hacia el suelo. ¿Qué es lo que va a hacer?, se preguntó, sobresaltada. Cuando Peter estaba a solo unos pies del suelo, sus guantes finalmente dispararon, enviando un poderoso láser directamente al suelo. Tal como lo hizo Iron Man para aterrizar donde quiera que fuera, Peter trató de replicarlo para poder sobrevivir, lo que hizo que las esperanzas de May aumentaran una vez más. Pero desafortunadamente, eso fue Fortnite y no la realidad. Cuando Alex fabricó los guantes de Iron Man, los configuró para que solo derribaran a los jugadores, ya que podrían intentar usarlos para volar así con las botas puestas, lo que haría que el otro elemento fuera completamente inútil. Grieta. Era el sonido de Peter cayendo al suelo y poniéndose de rodillas. Al ver la pose de Peter, May sintió que sus ojos se ponían rojos y llorosos, ya que comprendió durante el torneo que esa era la posición para los jugadores eliminados. Si Ned no podía salvar a Peter en unos segundos, su sobrino realmente sería eliminado del juego. Así que ahora sus esperanzas se han trasladado a Ned. Ya se ha confirmado la muerte de T'Challa y Yume, ambos jugadores han sido eliminados. El contador de jugadores en vivo se arregló mostrando que solo quedaban 2 equipos.
Teniendo en cuenta que Peter estaba debilitado, esta final se resumió prácticamente en un 1 versus 1. Ned que estaba en el aire y Tommy que estaba en el suelo. Mai vio que Ned estaba buscando algo, tal vez una tapadera para lidiar con Tommy, pero de repente vio que el cielo de Fortnite estaba cambiando. Desde el naranja de la puesta de sol que había antes, hasta el gris oscuro de grandes nubes de tormenta que se acercaban rápidamente. Confundida, miró a Tommy y vio que estaba girando el martillo en su mano mientras un relámpago comenzó a bailar alrededor de su cuerpo y sus ojos comenzaron a brillar con gran poder. Onomai estaba desesperada por ver esa escena, era como si el mundo se acabara para ella. Al ver lo poderoso que parecía ser ese martillo que controlaba esos rayos, y lo intimidante que se veía Tommy con sus ojos brillando así, Mai tuvo que suspirar y aceptar que Ned y Peter habían perdido. En el estadio de Minecraft, de 100.000 jugadores, prácticamente todos estaban en silencio ahora, viendo esta escena aterradora. Como el juego era muy realista, al ver la proyección de Tommy de una manera tan poderosa, incluso los espectadores se sintieron intimidados por esta escena. Oye, Thor, se ve más poderoso que tú cuando usa el Mjolnir, dijo Balstag un poco confundido al comparar la forma de Tommy y la forma en que actuó Thor cuando fueron a la guerra. Thor casi escupió sangre de rabia después de escuchar ese comentario. Capítulo 88. Recompensas. Al ver lo intimidante que se veía Tommy controlando esos rayos hacia él, Ned se asustó y su mente se quedó en blanco por un segundo, sin saber muy bien qué hacer. Lo único que trató de hacer fue huir usando las botas de Iron Man, incluso si tenía que caminar hacia la niebla venenosa, pensó que era más seguro allí que cerca de Tommy mientras blandía ese martillo. ¡Cachaaaa! Pero para consternación de Ned, un poderoso trueno rugió en el cielo hacia él, donde pudo escuchar cada fracción de segundo el ruido cada vez más fuerte. Lo único que tuvo tiempo de hacer fue mirar hacia atrás y ver esa gruesa columna de rayos que venía hacia él, antes de que lo golpeara y lo tirara al suelo. A diferencia de Peter, que todavía estaba arrodillado en el suelo esperando ser revivido o terminado, Ned ni siquiera tuvo esa oportunidad y murió directamente, haciendo que el dron pareciera tomar su cuerpo y el tiempo fuera mucho más lento. En el centro de la arena, la proyección de Tommy sosteniendo un Mjolnir con los ojos brillando alrededor de relámpagos estaba en cámara lenta, mientras que en el rostro de Tommy aparecía una sonrisa. Frente a él apareció una gran pancarta con las palabras Victoria Real. Y un cojín rojo llevaba una corona dorada brillante hacia él, con el número 1 brillando en blanco estampado en el centro. La corona era hermosa, a pesar de tener una cabeza de llama dorada en el centro, el número 1 brillando en el centro la hacía aún más hermosa. Mirando de cerca, incluso era posible ver un aura dorada alrededor de la corona. Frente a casi 400 millones de espectadores, Tommy tomó la corona y la colocó lentamente sobre su propia cabeza, provocando que una aura dorada apareciera a su alrededor, lo que, combinado con el número 1 en la corona y los ojos brillantes en blanco, hizo que Tommy pareciera como un verdadero dios entre los hombres. Digamos felicitaciones al campeón del primer torneo de Fortnite. Dijo Notch emocionado al micrófono mientras hacía que la proyección de Tommy en el centro de la arena cambiara al Tommy real. Esto dejó a Tommy confundido por un segundo, ya que fue teletransportado del tranquilo mundo de Fortnite a la arena cuadrada de Minecraft con cientos de miles de jugadores. Pero cuando escuchó el rugido de los espectadores en la arena, una sonrisa aún más grande apareció en su rostro. Tommy. 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 La audiencia rugió de emoción e incluso lanzaron bebidas al aire en celebración. La final de este torneo fue épica, los espectadores sintieron que ni siquiera la final de la NFL se acercó a la batalla que acababan de ver y fue una experiencia increíble ver esto en esta arena virtual. Y todo culminó con Tommy siendo adorado como el ganador del torneo, brindándole tanta gloria y honor, siempre fue elogiado como un genio o criticado por su estilo de vida. Ver a tanta gente animándolo felizmente por algo que hizo que no tenía nada que ver con su padre por primera vez incluso hizo que la nariz de Tommy se volviera un poco amarga, pero pronto sacudió la cabeza y se quitó ese sentimiento cuando vio a Notch flotando hacia él. Tommy todavía tenía el aura dorada a su alrededor, además de que sus ojos brillaban con rayos azul blancos mientras flotaba en el centro de la arena. Y ver a Notch volando hacia Tommy con su largo cabello ondeando al viento hizo que varios espectadores tomaran una captura de pantalla de este momento y la usaran como fondo de pantalla en sus dispositivos. Incluso los sitios de noticias aprovecharon este momento para también tomar fotografías y usarlas en los artículos que iban a escribir sobre este torneo, ya que a su modo de ver parecía que había dos dioses volando en el centro de la arena.
Incluso Thor y los otros asgardianos estaban un poco intimidados por lo que estaban viendo, ya que no tenían acceso a su divinidad en este momento, era como si fueran meros mortales en presencia de dioses poderosos. Sorprendentemente, algo tan simple como eso hizo que la humildad de Thor, el orgulloso príncipe heredero de Asgard, subiera de nivel, una sorpresa que Odín nunca imaginó que sucedería tan rápido, pero que estaría increíblemente agradecido de descubrir. Algo que serviría para apaciguar su ira después de comenzar a recibir la factura de la tarjeta de crédito del hechicero supremo después de que Thor comenzara a comprar todo lo disponible frente a él en el futuro. Nuestro primer campeón del torneo de Fortnite, Tony Stark, ¿cómo se siente la victoria? Notch preguntó mientras hacía aparecer un micrófono en la mano de Tony. Obviamente no necesitarían un micrófono aquí, pero Alex pensó que sería más interesante de esa manera. Tony incluso ignoró la ira que tenía hacia Notch antes por la emoción de ganar este torneo y dio una respuesta honesta sin una pizca de sarcasmo, algo que no había hecho en muchos años. Fue increíble, respondió Tony mientras respiraba profundamente. ¿Y qué pensaste de los premios? Notch preguntó mientras hacía aparecer un espejo frente a Tony. Mirando lo rudo que era con sus ojos brillando así y el aura dorada que lo rodeaba debido a la corona, Tony estaba emocionado y confundido al mismo tiempo. Esos son los premios, eso es bastante rudo, pero si eso es todo, tengo que admitir que es demasiado simple para algo en lo que pagué tantos millones para participar. Tony respondió con sarcasmo volviendo a su tono, algo a lo que cualquiera que sigue a Tony Stark está bastante acostumbrado. Notch solo sonrió y respondió. Esto que llevas puesto no es solo un aspecto dentro de Fortnite, estos elementos también se pueden usar en Minecraft, dijo mientras chasqueaba los dedos y cambiaba el aspecto de Tony al aspecto predeterminado de Steve, pero a Steve le brillaban los ojos. Con un rayo, además de la corona dorada que emitía el aura dorada alrededor de su cuerpo. Los espectadores en la arena se asustaron cuando vieron esto, ya que hasta ahora era inaudito poder usar una máscara de un juego en otro juego, sin mencionar que estos ojos eran aún más asombrosos que los ojos de Herobrine. Sin mencionar el aura dorada emitida por la corona, que hizo que incluso los jugadores con la capa Ender Dragon sintieran un poco de envidia. Por supuesto, para tranquilizar a estos jugadores, Notch también mostró que los efectos de la capa del Ender Dragon se actualizaron para emitir algunas partículas moradas de los ojos del dragón en la capa, lo que hizo que la capa fuera aún más genial. Todo eso sigue siendo genial, pero yo diría que todavía no valió la pena mi dinero. Tony, que tenía la piel de Steve, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro, con aún más sarcasmo cuando finalmente se vengó de Notch frente a millones de personas. Pero para gran frustración de Tony, la sonrisa de Notch se amplió aún más cuando se volvió para mirar a Tony nuevamente, haciéndolo tener un mal presentimiento. Capítulo 89. Verdadero uso de premios. Todo eso sigue siendo genial, pero yo diría que todavía no valió la pena mi dinero. Tony, que tenía la piel de Steve, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro, con aún más sarcasmo cuando finalmente se vengó de Notch frente a millones de personas. Pero para gran frustración de Tony, la sonrisa de Notch se amplió aún más cuando se volvió para mirar a Tony nuevamente, haciéndolo tener un mal presentimiento. ¿En serio? Notch preguntó mientras levantaba la mano y chasqueaba los dedos nuevamente, haciendo que la piel de Tony cambiara nuevamente. Mantendría esto en secreto para respetar la privacidad del ganador del torneo, ya que el premio es demasiado valioso, pero ya que insiste en mostrarlo al público, mostrémoslo a todos. Con el chasquido de los dedos de Notch, Tony sintió que su cuerpo cambió, desde Minecraft Skin, ahora estaba aquí con su cuerpo real. Incluso el ARG reactor en su pecho brillaba como en la vida real. Sorprendido, Tony miró sus manos confundido y preguntó. ¿Qué me has hecho? Notch solo sonrió y dijo al espejo mientras respondía. No se preocupe, su cuerpo aún está sano y salvo en su hogar, ya que la seguridad es nuestra máxima prioridad en Mohan, actualmente es solo una representación virtual de su cuerpo real y, como puede ver en el espejo, ambos ojos brillan. Del trueno y la corona con el aura dorada todavía están en su cuerpo, ¿alguien puede decirme por qué? Al ver que Notch les estaba hablando, algunas personas en la audiencia rápidamente razonaron y respondieron. ¿Por qué obtuvo esto en la vida real al igual que las máscaras de Minecraft? Al escuchar la respuesta, Notch sonrió y asintió mientras enviaba una pequeña poción curativa a la persona que dio la respuesta correcta. La gente alrededor de ese jugador comenzó a mirarlo con envidia, sabiendo que esta poción probablemente también podría usarse en la vida real.
Exactamente, actualmente tu cuerpo de la vida real también está usando la lente de la corona y el trueno, por supuesto, como el primer premio del torneo Fortnite, esto no es solo algo cosmético, así que también puse funciones como la lente del trueno, él dijo mientras extendía su mano frente a los ojos de Tony, haciendo que la lente del trueno saliera flotando de sus ojos y aterrizara en la mano de Notch. La lente de trueno se puede encender y apagar en cualquier momento, corrige problemas de visión y puede acercar objetos hasta 10x con solo un pensamiento. ¡Wow! Los jugadores se sorprendieron al escuchar esto. Para la mayoría de la gente común, poder acercar un objeto 10x con su teléfono celular era algo común, pero nadie jamás fabricó lentes que pudieran hacer eso, para los investigadores fue extremadamente útil. Sin mencionar poder corregir problemas de visión, para las personas con daltonismo esto fue mágico. Al ver la reacción de la multitud, Notch extendió su mano hacia Tony, enviando el lente volando hacia sus ojos antes de que los efectos del trueno se activaran nuevamente. En cuanto a la corona, dijo Notch mientras tomaba la corona de la cabeza de Tony, haciendo desaparecer el aura dorada de su cuerpo. La corona es básicamente una pieza de oro moldeada en forma de corona, con una linda llama en el centro y un número que se actualiza cada vez que obtienes un Victory Royale en el juego. Esta vez fue un poco decepcionante para los jugadores, incluso Tony comenzaba a sonreír nuevamente para burlarse, pero Notch no le dio tiempo y continuó. Por supuesto, además del hecho de que la corona está encantada con magia curativa. Esa aura dorada que aparece alrededor de quien la usa tiene el efecto de acelerar la recuperación del cuerpo del portador de la corona en un 200% y quien está en un radio de 2 metros de en un 100%, que decae al 0% a una distancia de 5 metros. ¡Wow! La reacción del público fue aún mayor al imaginar lo útil que sería esta corona. Caramba, esa corona sería útil incluso en Asgard. Sif suspiró en estado de shock mientras miraba la corona en las manos de Notch con incredulidad. Sí, a mi madre le encantaría algo así. Thor asintió. Aunque tienen magia curativa, tener un artefacto que pueda curar a otros sin mucho esfuerzo sería muy apreciado en cualquier lugar, ya que podría reducir la carga de trabajo de los mejores curanderos por un amplio margen. Incluso los ojos de Tony se abrieron como platos al mirar esta corona, después de todo, él que sufría de constante envenenamiento por paladio, tener algo así sería aún más útil en sus manos. Sin embargo, el uso de esta corona no es ilimitado, el usuario tendría un máximo de 6 horas de curación disponibles por día, que se acumularían hasta un máximo de 4x, totalizando 24 horas de uso continuo cada 4 días, en caso de que el usuario quiera más curación, esto tendría que pagarse a través de Fortnite. Esta fue una manera en la que Alex pensó en hacer que la corona aún le diera alguna ganancia de puntos de juego además del consumo que traería al realizar la cura, ya que cada uso gastaría algunos puntos de juego de su reserva, por lo que tener una forma de recuperar estos puntos de juego sería genial. Pero a pesar de este costo, a los jugadores circundantes no les importó en absoluto, ya que podría usarse de forma gratuita en caso de emergencia, y era comprensible que Mohan cobrara algo por un artefacto tan poderoso como esta corona. El problema de gastar dinero para recibir la cura era aún menor para Tony Stark, quien tenía una fortuna multimillonaria, para balancear entre ahorrar dinero o disminuir la velocidad con la que sucedía el envenenamiento en su cuerpo, esto ni siquiera era un tema a discutir. Por lo tanto, dado que las claves de la beta cerrada de Fortnite se regalaron de forma gratuita y gastaste tu dinero para tener la oportunidad de jugar el juego por tu propia voluntad, el problema de que el premio acumulado del torneo sea inferior a lo que gastaste no es de Mohan. Pero aparte de eso, ¿todavía crees que tu dinero fue desperdiciado? Notch preguntó con una sonrisa diabólica mientras miraba a Tony, que ahora estaba un poco avergonzado. Incluso los jugadores en las gradas de las más de 500 arenas los miraron con un poco de diversión, pensando que era mejor no ofender a Notch en el futuro, ya que aparentemente era un poco vengativo. Supongo que valió la pena, Tony dijo en voz baja mientras miraba hacia otro lado, haciendo que Notch pensara aún más que Tony realmente era una tsundere. Capítulo 90. Muchos puntos de juego. Al salir de Fortnite, lo primero que hizo Tony fue correr hacia un espejo. Al darse cuenta de que sus ojos todavía tenían ese efecto rudo que brillaba con relámpagos, Tony estaba realmente asombrado. Con un pensamiento vio que el efecto de los rayos se detenía, dejando solo sus ojos marrones reflejados en el espejo. Ni siquiera podías decir que estaba usando lentes. Eso es muy interesante, comentó Tony mientras le ordenaba mentalmente a la lente que hacía zoom en lo que estaba viendo a 2x, lo que en realidad hizo tan pronto como se le pasó por la cabeza.
Sin mencionar que la velocidad de comando de esto es muy rápida. Mirando la parte superior de su cabeza y analizando la corona dorada, Tony sintió que era aún más hermoso en persona, especialmente el efecto dorado que había alrededor de su cuerpo cuando dejó este efecto activo. Incluso si no tengo ninguna lesión, valdría la pena usar esa corona con el efecto dorado alrededor del cuerpo para llamar la atención. Tony comenzó a reírse mientras se imaginaba entrando a una conferencia de prensa con los ojos brillando como un trueno. Mientras una aura dorada y divina lo rodeaba. Yo soy Dios, dijo Tony mientras levantaba los brazos y se miraba en el espejo con una expresión arrogante. Hasta que grabó a Notch, quien aparentemente podía hacer este tipo de tecnología con solo un chasquido de sus dedos, lo que hizo que Tony se sintiera un poco avergonzado por cómo estaba actuando. Jarvis, ¿puedes sentir alguna señal que se transmita desde estos dos objetos? Preguntó Tony mientras continuaba admirando sus ojos dorados. Negativo, señor Stark, para ser honesto, no se emiten ondas electromagnéticas de ningún tipo desde la lente o la corona, es como si la lente ni siquiera existiera y los rayos fueran solo una ilusión, mientras que la corona es solo una mera pieza de metal. Jarvis respondió cortésmente. Al escuchar esto, Tony tuvo que levantar las cejas sorprendido, ya que no imaginaba que ni siquiera los rayos del ojo pudieran ocultar las ondas electromagnéticas que estaba emitiendo. Así que comencemos. Tony estaba a punto de empezar a tratar de estudiar estos dos objetos cuando otra voz lo interrumpió. Tony, felicidades. La voz emocionada de Pepper apareció, aparentemente mientras bajaba las escaleras y sostenía un pastel de feliz cumpleaños para él, lo que sorprendió a Tony. Pepper sabía que iba a participar y ordenó un pastel para celebrar si Tony ganaba, de lo cual estaba casi 100% segura, ya que hasta ahora nunca había visto nada que su jefe no pudiera hacer, pero por si acaso perdía. Ella había comprado algo de alcohol en caso de que él también lo necesitara. Creo que esto puede esperar un tiempo, Jarvis. Tony canceló el plan de investigación de la lente después de ver el pastel que trajo Pepper, lo que le conmovió mucho el corazón. Sí, señor. Jarvis respondió mientras controlaba algunos equipos para liberar espacio en el mostrador de Tony para que Pepper pudiera colocar el pastel. Mientras Tony disfrutaba de la victoria, Peter y Ned estaban en la transmisión en vivo de Ned emocionados mientras mostraban sus premios de segundo lugar, que eran 2 pares de guantes y botas de Iron Man, obviamente sin poder de vuelo o de combate, solo partes de metal que se adhirieron a los pies y las manos de los usuarios. Al igual que las recompensas de Tony, estos equipos de Ned y Peter también podían equiparse como máscaras en Minecraft, lo cual fue genial para ellos, que jugaron Minecraft la mayor parte del día. No solo estaban entusiasmados con eso, los jugadores que miraban el torneo en Minecraft Arenas también miraban las camisetas y copas conmemorativas que recibieron. Esta fue la primera vez para ellos, ya que no imaginaron que también tendrían la oportunidad de recibir estos artículos en la realidad. A pesar del precio estándar de $220 para convertir los artículos en materiales físicos, millones de jugadores en todo el mundo ni siquiera pensaron en ello y pagaron por ello, ya que sabían que estas camisetas y copas del primer torneo de Fortnite se considerarían artículos futuros de coleccionista para futuros jugadores de Mohan. Al caminar por las calles de las principales ciudades del mundo, se pudo ver a varias personas vistiendo la camiseta del torneo de Fortnite, una morada con una llama dibujada en un estilo minimalista, siendo explotada en el medio por un martillo escrito primer torneo de Fortnite. Las personas que no conocían Fortnite y vieron a tanta gente usando estas camisetas en la calle se confundieron, incluso pensando que estas camisetas eran una especie de moda reciente que no sabían, pero cuando descubrieron que estas camisetas eran en realidad de las personas que asistieron al torneo, la popularidad del juego se disparó. No solo Fortnite, sino incluso Minecraft, que tenía ventas de 70 millones de copias al inicio del torneo, ya había subido a 76 millones en pocas horas, y tenía tendencia a llegar a los 80 millones al final del día. Alex estaba muy emocionado de ver aumentar la cantidad de puntos de juego, en ese corto tiempo había alcanzado la marca de 7 millones de puntos de juego. Con esa cantidad de puntos de juego ya confiaba en completar Fortnite con todos los escenarios que imaginaba, tanto en calidad de juego, equilibrio y seguridad para los jugadores. Ahora que el juego y el pase de batalla están casi listos, puedo concentrarme en finalizar las máscaras de la tienda que costarán pavos, ya que esta será la mayor fuente de ingresos para el juego. Mientras que el pase de batalla se considerará como la puerta de entrada para obtener jugadores acostumbrados a gastar dinero a cambio de pavos, las máscaras en la tienda serán donde realmente gasten decenas o cientos de dólares en el juego.
Alex dijo emocionado mientras pensaba en divertidas líneas de piel. Incluso recordó la máscara de Travis Scott que los jugadores podían comprar en su mundo anterior, lo que significaba que también podía hacer un espectáculo de estilo en Fortnite en ese mundo. Pensar en la experiencia del concierto de Travis realizada en realidad virtual hizo que todo pareciera aún más divertido. Con los ingresos que tiene Fortnite, Alex ya estaba pensando en cómo sería el centro para los jugadores. Capítulo 91. Lanzamiento de Fortnite. La idea de un pedido anticipado de Fortnite era muy tentadora, pero Alex resistió después de ver cómo Minecraft estaba creciendo en ventas, lo que le dejó muchos puntos de juego. Aunque todavía podía hacer un pedido anticipado como este, Alex pensó que sería mejor para la imagen de Mohan en todo el mundo si refrenaba un poco su instinto para hacer tácticas depredadoras como lo hizo EA en su mundo anterior. Después de todo, con juegos tan invasivos como el de Mohan, donde los jugadores tenían la mente probablemente arrancada a otro mundo, lo ideal era tener la mejor imagen pública posible. Así que Alex pasó unos días más terminando la configuración de Fortnite mientras disfrutaba de su tiempo libre jugando videojuegos con B. Hola B, planeo lanzar Fortnite hoy, ¿jugarías conmigo? Alex le preguntó a B mientras jugaban It Takes Duo en PlayStation 5. ¿En serio? Diablos, ¿sí? Me muero por jugar Fortnite durante mucho tiempo, aunque Minecraft también es genial. Admitió B. También había probado Minecraft, y sentir que su piel se sentía orgánica en lugar de metal en realidad era muy extraño, y mucho menos interactuar con humanos que tenían la misma altura que él. Inicialmente fue una experiencia un poco extraña, pero pronto se acostumbró. Irónicamente o no, el primer grupo de amigos que B hizo fue el grupo X-Men, quienes vieron que su nick era Bumblebee, y combinado con el traje amarillo que llevaba puesto, hicieron que Scott y Kurt se unieran recordando el coche de Alex. B obviamente fingió que ni siquiera había oído de un Nissan GT-R amarillo cuando Scott y Kurt lo comentaron, y que el color de su atuendo con el apodo era solo por el color de las abejas, que le gustaba mucho. Pero a pesar de que Minecraft era bastante interesante, B todavía no sintió que el juego estaba hecho para él, tanto que aún prefería jugar algunos de los juegos que Alex compró con puntos de juego de otro mundo en la PS5 que jugar Minecraft la mayor parte del día. Solo Fortnite era diferente, Fortnite era mucho más interesante para él. Como un robot que ha estado en guerra durante tanto tiempo, B estaba mucho más interesado en eso que en romper bloques, y en Fortnite finalmente pudo cumplir su sueño de conducir un automóvil él mismo. Está bien, empiezo a lanzar el juego en unos minutos, cuando termine todo te llamaré para que podamos jugar juntos. Dijo Alex sonriendo mientras guardaba el juego que estaban jugando y regresaba a su cabaña. La cabaña ya era muy diferente a como era originalmente. Cuando Alex llegó por primera vez a este mundo, esta cabaña era muy simple, estaba hecha de madera con muebles muy simples hechos con los materiales más baratos, pero ahora Alex la había actualizado para tener muebles mucho más cómodos. Para alguien que antes tenía que racionalizar el gasto de 10 puntos de juego para comer, ahora no tuvo reparos en gastar 1000 puntos de juego para amueblar toda su cabaña con los muebles más cómodos y hermosos que pudo encontrar en la tienda del sistema. Todavía había muebles más caros, pero Alex sintió que era un poco exagerado, ya que ya estaba bastante satisfecho con su comodidad actual. En el futuro, todavía tenía la intención de mejorar aún más la cabaña, agregando una piscina, un sauna y todo lo que pudiera comprar con puntos de juego, incluso si todo gastaba más de 100.000 puntos de juego, ya que la tasa de puntos de juego que ganaría en el futuro solo iría en aumento, por lo que no tenía tanta prisa en estos días. Mirando lo que había planeado para el lanzamiento de Fortnite, Alex sonrió y decidió ponerlo a disposición. En ese momento había aproximadamente 63 millones de jugadores en línea en Minecraft. No porque sucediera algo especial, sino porque la mayoría de los jugadores solo estaban en Hypixel hablando con amigos y familiares distantes mientras tomaban café y galletas. Esto se ha convertido en parte de la rutina de la mayoría de las personas en todo el mundo. Después del trabajo, las personas ingresaban a Minecraft para poder hablar con personas de todo el mundo, tanto para enterarse de noticias de amigos, como para conocer nuevas culturas de otros lugares. Debido a la traducción automática de Minecraft, que permitió un intercambio cultural mucho más fácil. Incluso se estaba hablando de algún negocio internacional en Minecraft, ya que de esta forma las dos partes podían conocerse en persona sin necesidad de intérprete, lo que facilitaba mucho el trabajo de los directivos de las grandes empresas. Pero para sorpresa de los jugadores, apareció un mensaje flotando frente a los más de 60 millones de personas al mismo tiempo. Fortnite está disponible.
Reúne a tus amigos y prueba el nuevo juego de Mohan. Este juego es gratis. Al ver el mensaje, el corazón de varios jugadores se aceleró. Incluso algunos tratos que se suponía que se cerrarían en unos minutos se retrasaron porque ninguna de las partes pensaba más en ello. Todos ya habían experimentado lo mágico que era el mundo de Minecraft, por lo que saber que hay un nuevo mundo disponible hizo que los jugadores de Minecraft se emocionaran aún más. No solo los jugadores de Minecraft, sino también las personas que nunca habían jugado Minecraft, cuando vieron la noticia de que Fortnite sería gratis decidieron ir al sitio web de Mohan y descargar el juego para ver cómo era. Mirando la cantidad de usuarios en línea en el sitio web de Mohan haciendo clic para descargar Fortnite, la sonrisa de Alex se hizo aún más grande. Usuarios en línea en el sitio. 80 millones. 80 millones de jugadores potenciales solo en la primera hora. Alex tuvo que controlarse para no reírse como un maníaco al ver esto. Incluso sabiendo que no todos los jugadores ganarían dinero para él, ya que la mayoría de ellos solo querían probar el juego, esto no sacudió ni un poco a Alex, ya que podía imaginar los ingresos potenciales que esto generaría para él. Veamos la transmisión en vivo de alguien que prueba Fortnite por primera vez, quiero ver cómo reaccionan esos jugadores al pase de batalla y las máscaras de la tienda. Alex dijo emocionado mientras abría Twitch. Espera, Tony disfrutó de la transmisión en vivo. Capítulo 92. Reacción de Tony. Al ver que Tony Stark estaba haciendo una transmisión en vivo de Fortnite, Alex decidió participar y ver cuál sería su reacción cuando lanzara el juego. Después de que Tony celebró con Pepper su victoria en el torneo de Fortnite, Tony comenzó a estudiar la corona y escuchó que en realidad estaba reduciendo mucho la tasa de envenenamiento por paladio en su cuerpo, lo que lo sorprendió mucho. A pesar de que aparentemente esto no era una cura definitiva, una crisis que Tony estaba sintiendo por sentir que iba a morir en poco tiempo se frenó un poco, incluso cambiando un poco los pensamientos de Tony, quien ya quería despedirse de este mundo, ahora a disfrutar el tiempo que esta corona logró para él de manera bastante eficiente para curarse a sí mismo. Cuando Jarvis le hizo saber que Fortnite estaba programado para lanzarse hoy, Tony decidió que lo probaría por sí mismo. Como había comprado Minecraft para probar la versión beta de Fortnite anteriormente, Tony decidió saltar primero a Minecraft e incluso abrir una transmisión en vivo para ayudar a correr la voz como una pequeña forma de decir gracias. Pero a pesar de no haber ingresado a una Fortnite, la cantidad de espectadores en la sala era inmensa, especialmente para una cuenta tan reciente como la de Tony, que solo hizo una única transmisión en vivo en la historia. La cantidad de espectadores fue de 1 millón de personas a los pocos minutos de que Tony comenzara. Esto, principalmente curiosidad por Tony Stark, y mucha curiosidad por ver cómo reaccionaría ante el Fortnite real, ya que la reacción que tuvo durante la beta fue bastante divertida para la mayoría de las personas. Luego, en unos minutos, mientras Tony estaba revisando uno de los famosos cafés en las tiendas High Coffee, que se instalaron en toda la ciudad de Hypixel, apareció una notificación de que Fortnite se lanzó frente a Tony en una pantalla dorada flotante. Sin pensarlo dos veces hizo clic para poder ingresar al juego. Tony se sorprendió al escuchar una animación de cierre de sesión diferente, mientras que antes solo sentía que su visión se volvía negra y cerraría la sesión, ahora una luz blanca venía del cielo, como si lo estaba secuestrando, antes de que su cuerpo se desmoronara y tristemente cuando el jugador murió en Fortnite. Con su visión cambiando, se encontró dentro de un autobús, a diferencia del autobús en el que los jugadores de Fortnite tenían que subirse, que era algo con una apariencia más antigua, este autobús ahora era mucho más cómodo. Confundido por esto, Tony miró por una ventana y solo vio estrellas que pasaban a gran velocidad, como si el autobús viajara de un universo a otro. ¿Se supone que esta es la pantalla de carga de Fortnite? Tony le preguntó al chat, curioso por eso, ya que la otra vez no tenía eso. Para estar realmente cómodo. Maldita sea, qué hermosa vista desde la ventana. Si no estuviera en el trabajo en este momento. El viaje en este autobús tomó 1 minuto, que fue bastante rápido teniendo en cuenta que se estaba transfiriendo de un juego tan grandioso como Minecraft a otro tan detallado como Fortnite, que probablemente requeriría bastante procesamiento, algo que Tony pensó que era bastante comprensible. Sintiendo la comodidad del autobús, incluso un poco de lujo, Tony tenía una expresión muy cómoda. A pesar de estar todavía un poco hosco con el juego, pudo ver que después de las recompensas que recibió por ganar el campeonato hace unos días, Tony ya tenía un poco más de gratitud por Mohan, incluso si Notch lo había tocado y no había pedido permiso para usar su armadura, pero pensando en la corona que recibió, la corona era más valiosa ya que no se podía comprar con dinero en ninguna parte del mundo.
así que no se estaba obligando a hablar mal del juego tan mal como lo hizo en la primera transmisión en vivo. Pero en cuanto Tony viera algo mal, no perdería la oportunidad de hacer algún comentario sarcástico o algo así, ya que eso era parte de su personalidad. La única diferencia sería que ahora no estaba buscando fallas activamente en el juego. Lentamente, el autobús comenzó a reducir la velocidad, hasta que se detuvo con la puerta abierta a una habitación oscura. Confundido, Tony tenía un poco de miedo, pero al ser observado por millones de personas, automáticamente dio un paso adelante, atravesando un pasillo corto y oscuro antes de que su visión cambiara a un apartamento muy cómodo. Al igual que el autobús en el que llegó, este apartamento no estaba en mal estado, pero logró transmitir una sensación de lujo discreto al utilizar bien el concepto de minimalismo. Lo primero que vio fue una sala de estar, con un gran sofá para 4 personas, una alfombra muy cómoda en el piso y un mobiliario un poco sencillo, pero que iba bien con el diseño minimalista que tenía. Este apartamento difícilmente podría considerarse como el hogar de una persona rica, pero incluso Tony, que estaba acostumbrado a vivir en un lujo extremo, sintió que ese lugar era acogedor. ¡Qué hermoso apartamento! ¿Podría vivir en un lugar como este? En mi país esto ya sería considerado una mansión de lujo. Si juego Fortnite y tengo un departamento como este, solo dormiré en el juego. Sin que el público lo supiera, la idea de usar un apartamento virtual como su hogar no era tan descabellada como lo habría sido hace unos días. El factor principal para este cambio fue que los gráficos de Fortnite eran muy realistas. Si la skin de Tony no fuera una versión humana genérica de Steve de Minecraft con ojos brillantes y una corona dorada en la cabeza, pensarían que se trata de un video hecho con una cámara. Entonces, ver algo tan realista como eso hizo que las personas ignoraran que esto era solo un montón de datos y pensaron en lo cómodo que sería vivir en este lugar virtual. Al explorar un poco el lugar y no encontrar ninguna instrucción, escuchó que ese apartamento tenía ascensor. Parecía ser la única salida aparte de la puerta por la que salió del autobús. Curioso, entró al elevador y vio que al cambiar de los botones a los otros pisos, como estaba acostumbrado, en realidad había una pantalla táctil donde podía seleccionar a dónde quería ir. Creo que esto es para seleccionar a qué lobby voy a esperar. ¿Será algo así como Hypixel? Tony preguntó con una ceja levantada. Mirando las opciones con curiosidad, Tony solo miró las imágenes y seleccionó una que le pareció agradable a la vista. Para controlar su pensamiento, tan pronto como bajó del ascensor al asiento que había seleccionado, Tony quedó fascinado por la vista. Había seleccionado una imagen que parecía un hotel indio en el que se alojó una vez en el pasado, un lugar que había fusionado muy bien la naturaleza con la modernidad de la ciudad, creando algo que se parecía a los libros de cuentos de hadas. Por supuesto, un hotel tan único como este era extremadamente caro y curiosamente discreto, siendo conocido solo por las clases altas adineradas. Al salir del ascensor, la visión de Tony fue aún mejor de lo que imaginaba, era como si hubiera ido a una ciudad medieval, algo que parecía una atracción en un parque de Disney. Timbre. Se oyó un ruido de notificación que despertó a Tony de su estupor, seguido de una ventana holográfica que apareció frente a él. Esta vez, la pantalla era un poco familiar ya que el diseño le recordaba a Tony la pantalla que usó en la versión beta de Fortnite, es decir, esta era solo una versión mejorada y optimizada de la pantalla de Fortnite que conocía. Esta pantalla azul flotante frente a él mostraba su lista de amigos, una opción para que agregara otros amigos y también una opción para que pudiera controlar el juego sin tener que caminar de un lugar a otro, en caso de que estuviera cansado o fuera alguien muy ansioso. Mientras quisiera, podía controlar todo allí a través de esa pantalla azul sin siquiera tener que salir del apartamento para jugar. Pero, por supuesto, como alguien que vino por la experiencia que le traería, Tony simplemente ignoró esta pantalla y miró a su alrededor con curiosidad, queriendo experimentar esto de verdad. Mirando a su alrededor, la experiencia fue bastante diferente de la que tuvo caminando en Hypixel, aunque Hypixel fue bastante impresionante, el aspecto cuadrado de la ciudad todavía hacía que pareciera que los jugadores estaban viendo una película para niños o algo así con los gráficos de Minecraft, pero como Fortnite es realista. Los gráficos ya le daban una sensación muy diferente. Cuando Tony estaba jugando por primera vez, estaba tan tenso por el miedo de que otros jugadores lo mataran que ni siquiera tuvo mucho tiempo para observar la ciudad y la calidad de las estructuras, especialmente cuando estaba en el tutorial ya que Notch estaba molestándolo todo el tiempo y se irritó tanto que no le prestó mucha atención a las cosas.
Pero ahora que pudo observar con calma y hablar con los espectadores de la transmisión en vivo, Tony comenzó a darse cuenta de lo diferente que se sentía estar allí en ese mundo tan realista, era como si el pensamiento fuera un juego simplemente desapareció de su cabeza. En su cerebro solo se considera como algo real. Cuando miró a su alrededor y vio una gran cantidad de jugadores curiosos que salían de los ascensores de otros edificios, miraban a su alrededor al igual que él tratando de entender qué estaba conectado. Afortunadamente, ver a tantas personas tan juntas con el mismo atuendo estándar de Fortnite Skin o Minecraft lo hizo volver a la realidad y darse cuenta de que esto realmente era solo un juego y que todos eran jugadores que estaban en el lobby. Acercándose, Tony podía ver los nombres sobre las cabezas de las personas, incluso con diferencias de color, como en Minecraft, pero como no sabía mucho sobre Minecraft, no se preocupó por eso. Estos nombres principales, a diferencia de cuando estaba en el torneo, probablemente eran para que los jugadores pudieran reconocer a sus amigos cuando se encontraban en los vestíbulos, ya que no usaban una apariencia real en el juego. Al ver la cantidad de cosas diferentes frente a él, Tony no pudo evitar emocionarse, ignorando a los jugadores y comenzando a explorar el lugar. Lo más emocionante fue pensar que, en teoría, se suponía que esto era solo un juego de disparos de Battle Royale, pero Tony ya descubrió tantas cosas nuevas que estaba emocionado de saber qué descubriría a continuación. Capítulo 93. Tony sorprendido. Tony comenzó a familiarizarse cada vez más con el lugar, ya que se parecía mucho al hotel que había visitado, y debido a que el diseño del lugar era tan intuitivo, lo hizo aún más fácil de entender. Si bien la mayoría de los jugadores miraban a su alrededor con asombro, Tony, que ya estaba un poco acostumbrado a escenas como esta, a pesar de admitir que este mundo virtual a veces era mejor que el hotel que visitó en India, no lo afectó mucho. Y ya tenía un ojo más crítico mientras miraba a su alrededor, principalmente en busca de diferentes detalles que estos jugadores pasaron por alto. Al ver unos paneles informativos, Tony vio que un poco más adelante había un lugar que se parecía al lugar donde los parques de diversiones normalmente tenían sus tiendas, y pensó acercarse para ver qué había allí. Aunque Tony ya había experimentado mucho, el diseño creativo de estas tiendas fue realmente sorprendente. Las tiendas lograron darle al jugador una sensación muy futurista debido a algunos hologramas, lo que sorprendió mucho a Tony, ya que aunque ya podía usar hologramas para trabajar en su taller, el uso comercial todavía era muy limitado. Pero ver cómo Mohan tenía la libertad de usar en las tiendas porque todo era un juego lo puso un poco celoso. Como la temática de este lobby que eligió era más cercana a la naturaleza, los hologramas no tienen un aspecto muy futurista, sino que proyectaban murales, cuadros o incluso vídeos promocionales, utilizando únicamente la apariencia de plantas. El mejor uso que vio fue una cafetería, que sorprendentemente conocía, Hycofe, que había tomado un café en Hypixel. Pero a diferencia de Hycofe en Hypixel, en este lugar la apariencia no era cuadrada, ya que los gráficos en ese juego eran mucho mejores. A través de la ventana grande de esta tienda, Tony pudo ver un gran árbol con corteza blanca, mientras que las ramas se extendían hasta el techo, haciendo que las hojas rosadas de este árbol proyectaran una luz muy cómoda para los ojos. Si esta tienda comenzaba a vender franquicias, Tony estaba bastante seguro de que Starbucks no tendría ninguna posibilidad de competir con eso, especialmente porque el precio de esta tienda era muy bajo. Dado que Hycofe no vendía alimentos y bebidas reales, sino solo la sensación del jugador al beberlos, el precio era demasiado bajo debido a la falta de costos. Mientras que en Starbucks un tal latte cuesta poco más de $3, en Hycofe cuesta solo $0.3 por recarga durante 30 minutos. Si bien el jugador podía degustar un delicioso café, solo gastaría el equivalente a un décimo de un café real y no tendría que preocuparse por ganar calorías, que solo tenía ventajas. Cuando los otros jugadores notaron este hermoso Hycofe, no lo pensaron dos veces y corrieron queriendo ver las diferencias con el Hycofe al que solían ir en Pixel, ya que el Hycofe de Minecraft tenía galletas especiales que el jugador podía recoger el cacao personalmente para los cocineros, pensaron que tal vez en Fortnite esto también tenía alguna particularidad tan interesante. Al ver lo rápido que se llenaba la tienda con los jugadores que se acercaban, Tony simplemente se alejó y comenzó a mirar alrededor de nuevo, ya que aunque la tienda se veía interesante, no era algo que atrajera tanto a Tony, quien nunca ahorraba dinero para probar la comida más sabrosa del mundo. Mirando alrededor, Tony vio las otras tiendas. Algunas tiendas vendían camisetas comunes por unos pocos centavos, aparentemente que el jugador podía ponerse su skin, otra cosa que tampoco atraía mucho a Tony, aún con los diferentes estampados que no existían en Minecraft.
Al lado de la tienda de ropa también había una tienda de máscaras, al igual que Minecraft, lo que sorprendió un poco a Tony, ya que recordó que estas máscaras eran accesorios bastante distintos de Minecraft, ya que nunca había visto a nadie enfocarse tanto en diferentes máscaras como este juego. Al ver a algunos jugadores con nombres coloridos entrar en esta tienda, Tony vio que estos jugadores estaban muy emocionados al equipar algunas máscaras diferentes. Maldita sea, estaba planeando cancelar mi VIP en Minecraft para poder probar las cosas nuevas en Fortnite, pero ¿cómo se supone que voy a cancelar con estas nuevas y geniales plantillas de máscaras? Uno de los jugadores en la tienda tenía ojos brillantes mientras miraba las cubiertas de los maniquíes, y por las expresiones de los otros jugadores, parece que compartían el mismo pensamiento. La sorpresa, tanto para ellos como para los espectadores del chat de Tony, fue muy grande, ya que se dieron cuenta de que aunque Minecraft y Fortnite son juegos de Mohan, eso no significaba que jugar un juego beneficiaría al otro, ya que ese no era un caso común. Pero ahora se dieron cuenta de que su VIP de Minecraft también traía los mismos beneficios a Fortnite, lo que hizo muy felices a estos jugadores, sintiendo que el dinero que gastaron en el VIP se había vuelto aún más valioso, trayendo más beneficios de los que imaginaban. Inicialmente, bastardo inteligente, se quejó Tony al notar la reacción de esos jugadores. Como un genio, Tony vio claramente lo que estaba haciendo Notch. Al ofrecer el mismo beneficio que los jugadores ya tenían, solo que en otro juego, parecía que era muy generoso y valoraba mucho su dinero, ya que simplemente podía cobrar por separado los dos juegos y los jugadores lo aceptarían como algo normal. Ya que de hecho, aunque esto limitó la cantidad total de suscriptores, mejoró la impresión que los jugadores tenían de la compañía, lo que hizo que los jugadores fueran aún más propensos a comprarle VIP, ya que esto parecía ser muy valioso para poder ser utilizado en otros juegos. Si bien Notch probablemente hizo esto pensando que sería más rentable a largo plazo, también fue realmente bueno para los jugadores, lo que hizo que ambos ganaran en una situación beneficiosa. Los acuerdos solo se firman cuando ambas partes están satisfechas con lo que recibirán. Aparentemente, Notch entiende muy bien esta naturaleza humana. Tony pensó mientras soltaba una pequeña risita al ver esto. A pesar de que los precios son tan bajos como 30 centavos de dólar por un café, la idea de que iCoffee vendiera cientos de miles de cafés al día sin costo haría que los ojos de cualquier buen hombre de negocios se iluminaran, lo que estableció aún más el reconocimiento de Tony por Notch, pensando que podría ser interesante conocer a Notch en persona en el mundo real, a pesar de lo difícil que es contactar a este hombre misterioso. Pensando en el contraste de imagen pública que tenía Mohan con otras compañías de juegos, tanto en términos de la calidad de los juegos con varios años de anticipación, así como la estrategia de monetización de la compañía, donde los jugadores solo debían pagar un tercio del precio de un juego normal para jugar Minecraft y tendrían acceso completo a él, solo con una tarifa mensual opcional de $8 para comprar un VIP que brindaba beneficios en más de un juego al mismo tiempo, la diferencia para Tony era marcada. Como Tony no había jugado Minecraft durante mucho tiempo, no tenía ningún interés en este aspecto, y mucho menos en el VIP, así que simplemente sacudió la cabeza pensando en los jugadores de esta tienda y se alejó mientras miraba las otras tiendas. Las otras tiendas también fueron interesantes, con algunas tiendas que venden estilos diferentes de mochilas o incluso picos que el estándar que usó en el torneo, pero al ver que estas cosas tenían detalles muy básicos, Tony finalmente estaba un poco decepcionado con Fortnite, ya que él imaginó que poner algunas mochilas y picos más creativos atraería a más jugadores a comprar. Poco sabía sobre las máscaras reales. Su interés estaba disminuyendo un poco cuando vio estas tiendas de cosas baratas y un poco simples, así que comenzó a caminar un poco más rápido hasta que vio algo que le llamó mucho la atención. Con el diseño bastante diferente a las otras tiendas, a Tony le sorprendió el tamaño de la tienda que estaba al final de la calle, pero lo que le sorprendió aún más no fue el tamaño de la misma en comparación con las otras tiendas, sino lo que esta tienda vendía. Desde que salió del apartamento, Tony y los otros jugadores solo estaban caminando, ya que las cosas no estaban tan lejos, pero mirando hacia la calle, Tony comenzó a considerar si había cosas más lejos, o incluso si era posible caminar desde un lobby al otro, pero pensando en lo agotador que sería, simplemente negó con la cabeza y descartó la idea, pero al ver la tienda de autos al final de la calle sintió que su sangre bombeaba. Tony siempre ha sido un gran fanático de los autos, por lo que todo tipo de autos diferentes siempre han captado su interés. Hasta que se acercó a la tienda y quedó bastante decepcionado, ya que al parecer solo había un modelo de auto en esa tienda, solo que con diferentes colores.
Pensando en darse la vuelta para irse, Tony vio que ya había un jugador dentro de la tienda, pero ver lo que el jugador estaba haciendo con el auto hizo que Tony se sorprendiera aún más. Este jugador estaba controlando una pantalla azul flotante, que con cada botón que presionaba, el auto cambiaba inmediatamente su apariencia. Gradualmente, ese automóvil que antes parecía tan genérico ahora estaba adquiriendo una apariencia única, con parachoques cambiados, pintura personalizada e incluso algunas calcomanías diferentes. La cantidad de cosas que se podían cambiar en este auto no era tan buena, aparentemente era solo una versión reciente que Mohan pudo haber agregado para probar, pero eso fue suficiente para que a Tony le brillaran los ojos y entrara a la tienda para personalizar también su auto. Al ver lo interesante que era este modelo de ventas, Tony entró en la tienda mientras los espectadores en su transmisión en vivo comentaban: encontré estos autos muy feos. ¿Feo? ¿No viste lo hermoso que quedó el auto de ese otro jugador? Creo que el aspecto simple como este es solo para aquellos que no tienen dinero, al igual que comprar un Porsche, puede gastar solo $200.000 o poner todas las opciones y gastar $400.000 en el mismo auto. Tal vez estos autos de Fortnite también tienen una forma de actualizarse para verse hermoso. Este comentario hizo que varios jugadores estuvieran de acuerdo, hasta que surgió una duda. ¿Cuánto costará este coche? El básico debería costar alrededor de $500, mientras que el más caro podría costar $5.000, ¿quién sabe? Tengo carnet de conducir desde hace más de 4 años y nunca he podido comprarme un coche. ¿Podré conseguir un coche en Fortnite? Tony también tenía curiosidad por el precio de este automóvil y le preguntó a un dependiente de la tienda, que aparentemente era un NPC con una inteligencia artificial más básica. ¿Cuánto cuesta un auto así? El NPC, que tenía la apariencia de un apuesto hombre de 30 años vestido con una impecable camisa de vestir blanca, respondió con una educada sonrisa. Señor Tony, nuestros autos se venden a un precio de $20, mientras que la personalización del auto tiene diferentes precios en las partes, las más básicas son gratuitas y las más caras pueden llegar a $1 cada una. Por supuesto, esto es puramente estética, los cambios de potencia del coche no se pueden comprar con dinero real. ¡Wow! ¿Es esto tan barato? ¿Con solo $20 puedes tener un auto personalizado? Esto es increíble, así que puedo enseñarle a mi novia a conducir sin que ella destroce mi auto real. Mao. ¿Solo cambios cosméticos? Preguntó Tony un poco sorprendido. ¿Y la potencia cambia? ¿Cómo puedo comprar eso? El asistente siguió sonriendo a Tony y respondió mientras señalaba un cartel hecho por un holograma junto a ellos mientras decía: para obtener las partes eléctricas del automóvil, deberá jugar el próximo juego desarrollado por Mohan. Por supuesto, cuando compra este automóvil en nuestra tienda, puede usarse tanto aquí como en el nuevo juego, y este automóvil también se considera la compra del juego, es decir, quien tenga el auto, en el lanzamiento del juego podrá conducirlo al mundo del próximo juego. En el cartel había una imagen de un BMW M3 GTR plateado con algunas líneas azules equipado con muchas piezas de personalización, lo que hacía que este auto fuera aún más hermoso de lo que era originalmente, y encima del BMW había una frase: necesidad de velocidad. Próximamente. Nota del autor. Dejé de usar pavos como moneda de Fortnite porque sería muy difícil para mí controlar el precio de cada cosa en el juego, teniendo que seguir calculando dólares para pavos y convirtiendo sin parar, así que la moneda de Fortnite será la moneda local de cada juego, al igual que en Minecraft. Y corte. Pronto traer el siguiente capítulo. Dejen su like y suscríbanse si les gustó.